Contracampo de alguna manera nace como un acto de resistencia al cine. Un acto de resistencia al cine porque es un acto de resistencia cultural, porque la propuesta que traía Contracampo era justamente poder difundir un cine que acá no tenía ningún tipo de difusión, ni acá ni en Latinoamérica en realidad. Y que además tuviera una singularidad estética, una identidad propia con una singularidad que está basada en lo estético, en lo temático y en lo artístico, básicamente. No era independiente, porque el concepto de independiente también es como muy amplio y muy abarcativo, y a veces da lugar a algunas confusiones, la definición del cine independiente. Sí, claro. Pero esta misma resistencia interna que estaba por el festival era con respecto a esto. Dice, no, estas películas raras, ¿quién va a venir a ver una película de Lituania? Bueno, entonces terminamos consiguiendo el cine Enrique Carreras, que era un cine que estaba por fuera del circuito de todos los cines que el festival tenía, porque bueno, era lo que teníamos al alcance, y cuando iniciamos la muestra empezó a tener una repercusión que sorprendió a todos, a propios y extraños, porque a nosotros también nos sorprendió la respuesta fervorosa del público que tenía, que era un público muy diverso, era un público muy joven, pero había un público muy adulto también. Entonces, a partir de esa propuesta, que ya, a decir verdad, fue bastante resistida, internamente y externamente, porque de algún modo, sí, pero ¿para qué? Si nosotros estamos con el festival de clase A, pero bueno, mi padre siempre se sintió identificado con ese tipo de cine, su propia filmografía está en esa dirección, y de alguna manera él supo lo que fue, de algún modo, tener espacios para proyectar sus películas, como fue el caso de su película La muerte de Sebastián Arce y Porventero, que recorrió el planeta y acá se terminó estrenando muchos años después. Contracampo era un poco eso, era como un acto de resistencia cultural que tenía que ver con poder difundir ese tipo de material que de otro modo no se podía difundir. No solamente para el cine argentino, porque se estrenaron muchas películas del cine argentino en esos años también. Picado Fino, por poner ejemplos, ¿no? También era federal la muestra, porque incluía directores que no eran capitalinos, ¿no? Acá había un lugar de resistencia cultural que tenía que ver con eso. Cuando traemos Madre e Hijos, una película totalmente extraña, de Sokurov, filmada en sepia, con un lente deformante, era una cosa totalmente atípica, y es una película extraordinaria de un director que después hizo infinidad de películas. Entonces tiene que ver con esto, con el compromiso que asume el director a la hora narrativa de contar la historia que decide contar, y que sabe de antemano que va a tener inconvenientes para circular la película, en términos de difusión, ¿no es cierto? Porque los términos de difusión también incluyen a los festivales. Contracampo lo que intentaba hacer la antítesis de eso. Después, creo que el más destacado fue Kiarostami. Kiarostami viene en el 98 porque no podía entender lo que pasaba con su película, porque no le había pasado en ninguna parte del planeta. Entonces, él vino a Mar del Plata, terminó siendo jurado en Mar del Plata, pero vino asombrado por lo que venía ocurriendo. Había visto la primera película de mi padre, la segunda película de mi padre, de la muerte de Sebastián Arache. Por eso ahí hablo de esta cosa vincular, temática, de esta mirada estética, ¿no? Que él le parecía que Arache era una película iraní, ¿no? Por la estética que tenía la película, porque de alguna manera la película lo remitió a él a eso, ¿no? Porque la película está filmada en Paquía, y por las imágenes de Ana Tamayo con su ropa enarbolando en el viento, o sea, por este tipo de imágenes él lo vio como algo que se identificaba, ¿no? Sí, como una especie de realismo reflexivo, ¿no? Siendo que la película era del 72, ¿no? Y Kiarostami vino acá en el 98.